I'ma fuck up my life. I'ma fuck up my life. We gon' party all night. She don't care if I die. Hola niños, ¿cómo están? Espero que bien. En esta semana que hemos terminado la cuarentena aquí en Arica, no significa que tenemos que salir, sino que por el contrario, tenemos que cuidarnos mucho más para que esta situación nos siga. Tenemos que cuidarnos y así poder volver a vernos pronto. Por lo tanto, tú y yo debemos quedarnos en casa. ¿Perfecto? Bien. En esta semana vamos a hablar acerca de los riesgos naturales de nuestro país, ¿ya? Los riesgos naturales, ¿cuáles son los riesgos naturales que afectan a tu localidad? Vamos a entender qué es lo que son los riesgos naturales. Si ustedes se fijan en estas dos imágenes, esta que está acá y esta que está acá, vamos a ver qué preguntas nos hacen allí con respecto a estas dos imágenes. La pregunta, ¿en qué se parecen y en qué se diferencian estas imágenes? ¿Qué elementos destacaría de estas imágenes? ¿Qué riesgo o amenaza para los seres humanos reconocen en ella? Aquí que lo que hay allí es perfecto, en una erupción volcánica. ¿Por qué crees que los seres humanos somos vulnerables a estos riesgos naturales? ¿Por qué crees que somos eh, vulnerables, vale decir, estamos afectos? ¿Qué podemos hacer frente a estos riesgos naturales? Esa es la idea. ¿Qué diferencia consideran que hay entre un riesgo natural y un desastre natural? ¿Qué es lo que es un riesgo natural y qué es lo que es un desastre natural? Eso vamos a ver. Y para que puedan comparar mucho mejor, dice, en las imágenes A y B muestran el volcán Calbuco y el lago Yanquihue. En otras palabras, para que puedan entender, estas dos imágenes, esta que está acá y esta que está acá, ambas corresponden al mismo volcán, al volcán Calbuco. ¿Ya? ¿Se entendió? Perfecto. Entonces, continuemos para poder entender, ¿no es cierto?, mejor las ideas. Riesgos naturales. El geógrafo Ian Barton define los riesgos naturales como la probabilidad, ¿ya?, algo que es probable, de ocurrencia en un proceso natural extremo, potencialmente peligroso para la comunidad, susceptible de que pueda causar daño a las personas, sus bienes y sus obras. Además, los riesgos naturales representan una amenaza o peligro para los seres vivos y el medio ambiente. ¿Qué riesgos naturales expuestos en Chile, o al cual estamos expuestos, perdón, aquí en Chile? Tenemos tres grandes riesgos naturales cual nuestro país está expuesto. ¿Cuáles son? Los geológicos, los hidrometeorológicos y los biológicos. De eso es lo que vamos a hablar. Veamos, primero, ¿cuáles son los geológicos? Son los movimientos originados en el interior de la Tierra que provocan alteraciones en la superficie. Pertenecen a esta categoría los terremotos, los tsunamis, las erupciones volcánicas, los derrumbes, entre otros. Y los hidrometeorológicos son las alteraciones relacionadas con el clima y el agua, tales como las inundaciones, aluviones, marejadas, vientos, lluvias, tormentas, heladas, avalanchas de nieve, sequías y otros. Y los biológicos, se trata de enfermedades producidas por la exposición de ciertos organismos vivos o sustancias producidas por esto, como son antivirus y la denominada marea roja. Eso un poquito más adelante lo vamos a hablar. Pero si nosotros pensamos qué es lo que nos está afectando hoy en día a la humanidad, es un virus. ¿De dónde es originario este virus? Se dice que es un virus que está en algunos animales en el Asia, principalmente algunos murciélagos de esa localidad. Por lo tanto, es biológico. En otras palabras, en este momento nuestro país y el mundo está frente a un riesgo natural de tipo biológico. Continuemos. Veamos y observen. ¿Qué observan en esta fotografía? ¿Qué es lo que hay? Hay bosques,
¿Se fijan? Hay una pendiente muy grande, esta pendiente. ¿A qué riesgo se puede estar expuesto el lugar que se observa en esta imagen? ¿A qué riesgo? ¿Qué medida de protección debería tomarse en un lugar como este? Por ejemplo, ¿qué pasaría si aquí, si extendiéramos la foto, empezara a llover en gran cantidad? ¿Qué pasaría con esta tierra? ¿Ah? ¿Qué pasaría con este camino? ¿Existiría? ¿Qué provocaría? ¿Se está entendiendo, no es cierto? Ya, perfecto. Ustedes tienen que, tomar más ideas. Yo solo le estoy sugiriendo algunas cosas. Veamos, riesgos geológicos en Chile. ¿Qué es lo que son los riesgos geológicos en Chile? Los riesgos geológicos o geográficos tienen su origen en los movimientos internos de la Tierra. El territorio chileno es vulnerable a estos fenómenos, tales como los sismos, los tsunamis, las erupciones volcánicas, las remociones en masa o derrumbes. Chile, y vamos a ver algunos dibujos, Chile está en un sector que es el cordón del fuego del Pacífico y está en un sector de convergencia de placas. ¿Qué significa eso? Que hay dos placas, una que se está metiendo por debajo de la otra y está provocando estos movimientos fuertes en nuestro país que nosotros conocemos como terremotos, que en términos generales se denomina sismos, ¿ya? Entonces, ¿qué son los sismos? Son movimientos de la superficie terrestre generados por ondas de propagación de ondas producidas al interior de la Tierra. Al llegar hasta la superficie, estas ondas se dejan sentir tanto en la población como en las estructuras construidas, en los seres humanos. Entonces aquí tenemos las ondas sísmicas, que son vibraciones en las que se dispersa la energía de un sismo, que son las placas tectónicas, piezas de roca sólida que conforman la litosfera, la superficie sólida de la Tierra, y la que se encuentra en constante movimiento. ¿Qué significa esto? Esto significa, ¿no es cierto? Mire, voy a achicar esto, ya, voy a achicarlo para que podamos entendernos un poquito mejor. A ver si logro achicar esto y voy a tratar de hacer un dibujo, ya. Voy a tratar de hacer un dibujo en este sector de acá, ¿ya? Vamos a achicarlo y vamos a tratar de hacer un dibujito. ¿Qué dice? Que las ondas sísmicas, ¿qué significa acá? Si aquí se produce, ya en este sector, vamos a poner un lápiz, ya. Si en este sector se produce un sismo, entonces estas son ondas de esta manera, se esparcen, redondas, así, ¿ya? Ya, se esparcen, ¿ya? ¿Dónde se produce eso? En el interior de la Tierra, ¿ya? En el interior de la Tierra. Pero en este sector de acá, ¿ya? Donde nosotros habíamos visto que era el sismo, hay un sector, ¿ya? En este aquí, ese sector donde se produce el sismo se llama hipocentro, ¿ya? Eso vamos a ver en la próxima diapositiva, vamos a ver eso, hipocentro. Pero en la parte superior, ya de aquí, en la parte superior, en esta parte se llama el epicentro, en la parte superior de la Tierra se llama epicentro. Entonces, la Tierra, la corteza terrestre, ¿ya? La Tierra tiene tres capas, ya que vamos a borrar aquí un poquito, a ver si puedo borrar, ya. Tiene tres capas. Vamos a hacer otra cosa acá. Aquí vamos a cambiar, ya esto ya no es el donde se produce el sismo, sino que aquí, ¿no es cierto?, es otro lugar, ya, y vamos a cambiar aquí, vamos a volver a poner el bolígrafo, ya, y vamos a poner con el color negro, donde estamos, y vamos a colocar esto acá. Entonces, si nosotros vamos a dibujar eso, y no estamos, ahí lo mi dibujo ya.
Pero la Tierra, la corteza terrestre, la Tierra tiene tres partes. Uno es el núcleo, otro es el manto, el núcleo interno, y después es una capa muy delgadita, que denominamos corteza terrestre. Esta, la corteza terrestre, es muy delgadita, ahí donde está la Tierra. No va a salir muy derecho como yo pensaba, pero la idea es esa. Yo no estoy dibujando en una pizarra, estoy dibujando ahí con el mouse, así que no me sale nada muy derecho. Esta corteza terrestre está partida, está segmentada. Estas partes, cada parte de esta corteza terrestre, que es donde están los continentes y los océanos, se denominan placas, ¿ya? Se denominan placas. ¿Se entendió? Entonces las placas, tenemos, ¿no es cierto?, estas placas tectónicas que están, la parte sólida se encuentra en constante movimiento, o sea, unas están chocando, una va hacia un lado y la otra va hacia el otro lado. Otras se separan, y esas son las que provocan los sismos, ¿ya? Pero también son las que provocan los tsunamis. ¿Ya? Los que provocan los tsunamis son también estas placas. Entonces provocan sismos, provocan tsunamis. eh, Se me salió el dibujo ahí, ¿ya? El feo dibujo que hice, ¿ya? Entonces provocan los tsunamis, también provocan las erupciones volcánicas. ¿Por qué? Porque al chocar hay un material que es el magma, entonces este magma es aplastado y sale hacia afuera. Y las remociones de masa o derrumbe, desplazamiento de material de origen geológico, rocas, suelos, por un terremoto, por un terreno inclinado, como la ladera de los cerros, las quebradas. Por ejemplo, ocurre, si ocurre un terremoto y está ahí una ladera, eso entonces puede producir un derrumbe de tierra. Entonces, a esos riesgos geológicos estamos expuestos en Chile, ¿ya? Tenemos entonces que nosotros pertenecemos, le decía yo, a este cordón de fuego. Mire, todos esos puntos rojos son los principales volcanes. La gran mayoría de los volcanes del mundo están acá, en este sector. En Chile, nosotros tenemos más de 2000 volcanes, imagínense, más de 2000 volcanes solo en Chile. El territorio chileno-americano se ubica en uno de los extremos del denominado cinturón de fuego del Pacífico. En esta zona está delimitada por distintas placas tectónicas. Ya vimos que las placas tectónicas, se fijan, mira, ahí están, eso es una placa tectónica, eso que está marcado así es una placa tectónica, eso que está ahí. Y esta que está acá es esta que está acá, mire, esto lo voy a marcar con rojo, esta es la placa tectónica de Nazca, y esto que está acá es la placa sudamericana. Esta placa está en este sentido y esta otra placa está en este sentido. Por lo tanto, nosotros estamos en una zona donde se están produciendo una gran cantidad de sismos, y esto es el cinturón de fuego y estas las placas. ¿Se entendió? Bien, continuamos para seguir explicando, ¿no es cierto?, lo que yo les decía. Movimiento de las placas. La mayor parte del territorio chileno continental se ubica en la zona de contacto existente entre la placa sudamericana, que es el que está acá, y la placa de Nazca, que es esta que está acá, ¿no es cierto? Choque entre ambas se mueven en direcciones contrarias. Esta se mueve en este sentido y esta otra se mueve en el otro sentido. Y es la principal causa de la actividad sísmica y volcánica que registra el territorio chileno. ¿Qué es lo que ocurre? Aquí en este sector, como hay se dice que esta placa se está metiendo 7 centímetros por año. Alguien dirá, no es mucho 7 centímetros, pero si en 100 años no se ha metido, o más de 100 años, eso significa que acumula una gran cantidad de energía, por ejemplo, acá en el norte. ¿Qué ocurre esto? Esta parte de acá se produce un quiebre, una fracción, o se puede producir el quiebre acá. ¿Qué va a ocurrir? Esto que al producirse un quiebre acá, se produce, ¿no es cierto?, un gran movimiento, y eso repercute en la superficie. Cuando este movimiento generalmente es en el mar, va a provocar un tsunami. Cuando es acá en la tierra,
se va a producir un terremoto. Pero si es muy cerca de la costa, también puede producir un tsunami. Ahora, ¿se lo está entendiendo? Gracias. Este magma que está acá, este es un magma, esto es roca fundida a mucha temperatura. Es roca fundida, esto es casi si estuviera así como líquida. Entonces, al presionar, ¿qué pasa con esta situación? Se presiona este que está acá. Al presionar, esto es como si estuviera apretando una olla de presión y sale a la superficie con gran violencia. Y eso es, ¿no es cierto?, lo que produce el volcanismo. Entonces, si esto ya material deja, ¿no es cierto?, de salir, entonces queda el cono volcánico, pero ya no hay peligro. Pero muchos de los volcanes que están en Chile están activos, que significa que tienen este magma que está allí y por lo tanto pueden producir un volcanismo. Espero que haya quedado más o menos clara la explicación. Veamos, acá en Chile, en nuestro país, han existido varios terremotos. Nosotros tenemos el terremoto registrado más violento que se ha registrado en la humanidad, que es en 1960 en el sector de Valdivia. Pero durante este siglo, vale decir, solo en los años 2000, han ocurrido una serie de eventos. ¿Cuáles son estos eventos? Tenemos en 2005 el terremoto con epicentro en Pica, 7,8 de magnitud. Tenemos el 2007 el terremoto con epicentro en Tocopilla, si ustedes se fijan acá en el norte, 7,7. El 2008 erupción del volcán Chaitén, esto es en el sur. 2008-2009 erupción del volcán Yaima. 2010, el gran terremoto del 2010 de 8,8, ¿no es cierto?, que afectó toda la zona centro-sur del país con su epicentro en Copquecura. Ya les dije lo que era el epicentro. El epicentro, ¿no es cierto?, donde se produce el sismo, ¿ya? El quiebre, digamos así, acá en el sector, este es el hipocentro. Pero en la superficie de la Tierra, ¿ya? En la superficie de la Tierra, donde está directamente relacionado con el hipocentro, este es el epicentro. Y desde ahí se expanden las ondas sísmicas. Desde este sector se expanden las ondas sísmicas. Y así, ¿no es cierto?, se están expandiendo. Por lo tanto, cuando ustedes dicen el epicentro, entonces es la zona donde es mucho más violento. Por eso la zona a veces que está más alejada, por supuesto, el sismo es de menor magnitud. Allí también nos dice qué es lo que es la magnitud. Y la magnitud es la cantidad de energía que se libera por el sismo. Y se mide un sismógrafo, que es un elemento, es un instrumento que mide en grados Richter. Por lo tanto, la magnitud, ¿no es cierto?, es la cantidad de energía. Mientras más energía se libera, mayor es la violencia. ¿Ya? Mayor es la violencia. La otra escala es la escala de Mercalli, pero eso mide la destrucción que provoca un sismo. La escala de Mercalli, entonces, es como si yo lo siento, no lo siento, cuánto lo siento, si tengo miedo, no, si rompe algunas cosas, esa es la escala de Mercalli y esa va recién de 1 a 12. Pero la que hoy día se utiliza, ¿no es cierto?, es la magnitud, cantidad de energía liberada durante un sismo. ¿Se entendió? Perfecto. Después tenemos el 2011, la erupción en el complejo del volcán del cordón Puyehue, también en el sur. Y tenemos el 2014, el terremoto del epicentro en Iquique, más bien al norte de Iquique, al sur de Arica, de una magnitud de 8,2. Los que estaban aquí en Arica, a lo mejor algunos se acordarán, porque eso es hace 6 años atrás. Fue un día 1 de abril, en la noche, y algunos podrán acordarse de ese terremoto, ya muy fuerte, y nos afectó a nosotros. El 2015, la erupción
del volcán Villarrica, 2015 la erupción del volcán Calbuco, 2015 terremoto en Canela Baja, esto es en la provincia de Coquimbo, y que después de este terremoto vino un tsunami, 2015. Y después, 2016, terremoto con epicentro al sur de Chiloé con una magnitud de 7,6. El terremoto de Canela Baja es 8,5. Si ustedes ven, ¿cierto? Tenemos terremotos de gran magnitud. Sectores de 15 comunas de la región de Araucanía fueron declaradas zonas de riesgo luego del terremoto del 27 de febrero del 2010. En Cautín, lo más emblemático es Villa Trecalén, en Villarrica, donde la posibilidad de derrumbe sigue latente, al igual que en Carahue, donde el análisis hablan de remoción constante de masa en los cerros cercanos al cementerio local. Mismo problema ocurre en Pitrusquén, Corbea y otros sitios aledaños al paso del río Tolté. Si ustedes recuerdan, ¿no es cierto? Una hablaba de los riesgos naturales, pero también hablaba, ¿no es cierto?, los riesgos que se producen posterior o alguna situación que iba a ocurrir posterior. Entonces, si ustedes vamos a retroceder para que veamos el concepto, ¿no es cierto?, que había allí. Vamos a agrandar este para que podamos recordar. ¿Recuerda? ¿Qué diferencia? Perdón. Riesgo o amenaza. Riesgo o amenaza. ¿Se fija qué es lo que es riesgo o amenaza? Lo que había quedado, ocurrió allí, es que ocurrió el riesgo, pero posteriormente está la amenaza. Eso quiere decir que puede ocurrir. Eso es una amenaza. Puede ocurrir. Entonces está el riesgo y está la amenaza. Entonces, lo que habla allí, ¿no es cierto?, es que aquí, ¿no es cierto?, está la amenaza de que ocurra tal situación. ¿Entendieron? Perfecto. Sigamos. Veamos. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Investiga si alguno de los desastres naturales indicados en la tabla afectó a la localidad en que vive. Eso ya se los dije, así que ustedes pueden sacar sus propias conclusiones. Para ello, pregunta a lo menos 3 personas mayores de 40 años que recuerden un evento, sus consecuencias para la localidad. A lo mejor van a preguntar y le dicen, mire, sí, yo estaba aquí, me ocurrió esto, estaba en tal parte, porque eso fue un día martes en la noche, como a las 8:30 de la noche. ¿A qué riesgos se asocian las fuentes? ¿Qué riesgos son? ¿De qué tipo? Bien, volcánico, ya. También. ¿Son riesgos presentes en la localidad en que vive? Bueno, eso está más que decir lo que. ¿Por qué piensan eso? Eso es lo que tienen que decir. Si es sí, bueno, ¿por qué piensan? ¿Qué medidas considera que debiera tomarse para proteger a la población de este riesgo? ¿Qué medidas se deben de tomar? Aquí en Arica, si ustedes se han fijado, ¿no es cierto?, todo el sector de la costanera, hay unas bocinas para anunciar un posible tsunami. ¿Ya? Mire esta situación. Esto, ¿no es cierto?, lo provocó un sismo. ¿Qué es lo que ocurre acá? Nosotros tenemos la salida de Iquique, hacia Iquique, tenemos varias cuestas y tenemos la posibilidad que se provoquen algunos derrumbes producto de los terremotos. Continuamos. Yo le parece que le ha ayudado harto a la respuesta. Veamos. Riesgos hidrometeorológicos. Chile tiene una gran variedad de clima. Por esta razón existen diversos riesgos derivados del fenómeno atmosférico, como las olas, el calor y el frío, la helada, la sequía, las inundaciones y las tormentas, entre otros. Veamos. Olas de frío y calor. Disminución o aumento de la temperatura de niveles inusuales. ¿Qué significa eso? Que hace mucho frío o mucho calor. A veces, ¿no es cierto?, está ocurriendo en estos últimos años, en los veranos ha estado muy caluroso, principalmente en la zona central del país, con temperaturas sobre los 40 grados. Eso es bastante peligroso. Como también olas de extremo frío, donde las temperaturas bajan los 0 grados. Tormenta eléctrica, fenómenos meteorológicos caracterizados por descargas violentas de tipo eléctrico que se manifiestan como breves resplandores, relámpagos y rayos. Si ustedes se
se acuerdan o recuerdan, aquí en Arica esas cosas no ocurrían. Aquí en Arica, al interior de Arica sí ocurren tormentas de rayos, pero los últimos años hemos visto, el invierno principalmente, cómo se han visto, ¿no es cierto?, en el mar algunos rayos, algunos relámpagos y truenos que nosotros hemos escuchado. Marejada. La semana pasada, solo la semana pasada, aquí en Arica y todas las costas del norte estaban con marejada. Eso significa que los vientos producen que el agua del mar se produzcan olas bastante grandes y, y ocasionan serios daños en el sector litoral. Esto ha ocurrido y ocurre aquí en Arica y está ocurriendo siempre. Helada, descenso de la temperatura del aire superficial por debajo de los 0 grados que pueden formar hielos y escarcha a nivel del suelo. En el Santiago o la zona central ocurre en la mañana, a veces en invierno, que las temperaturas son bajo cero. Eso significa que hace mucho frío, el agua, que a veces está estancada, se escarcha, que significa se provoca hielo. Esta situación es muy grave si lo pensamos en los tiempos que estamos viviendo ahora con esta pandemia, en que es necesario, por lo tanto, cuidarse. Veamos otras cosas. Bien, dice principales riesgos de hidrovía. Yo le cambié acá. ¿Ya? ¿Por qué le cambié? Porque las lluvias que se producen al interior, en el norte grande, no son invierno boliviano, no es en el invierno, es en el verano. Entonces son lluvias estivales, lluvias de verano, no invierno. Yo mandé mi preocupación a los que hicieron este libro y ellos me respondieron que no, pero en el sur lo llaman así, pero no, son lluvias de verano. Por eso hice precipitaciones que ocurren en la zona altiplánica del norte grande, principalmente cuando en el verano, en el verano, no ocurren en el invierno, no ocurren en el invierno, por lo tanto no pueden ser invierno boliviano, los bolivianos no pueden tener un invierno distinto al nosotros, ellos estamos en el mismo hemisferio, por lo tanto, cuando es invierno en Bolivia también aquí es en Chile, cuando es verano en Chile también es verano en Bolivia. Por lo tanto, son lluvias que se producen durante el verano. ¿Qué otros tenemos? Aluviones, flujo de barro producido por agua, arrastra material del suelto en el terreno inclinado desde la ladera de los cerros. En Copiapó y en esta zona ocurrió un tremendo aluvión hace un tiempo atrás. ¿Ya? Hace un tiempo atrás. Fue muy fuerte, fueron lluvias que se provocaron en un sector que habitualmente no llueve y provocó estos aluviones que arrastró una gran cantidad de barro y desde los cerros. Inundaciones. Ascenso inusual del nivel de las aguas que cubre superficie del terreno, normalmente son secas, ¿ya? Inundaciones o cuando llueve mucho. De hecho, en la zona del sur hoy día, en esta semana, ha estado ocurriendo inundaciones. Temporal, fenómeno caracterizado por lluvia intensa y vientos fuertes, además puede incorporar nieve y bajas temperaturas, nieve y bajas temperaturas. O sea, hay un temporal, yo más de alguna vez he escuchado en la televisión, se acerca un temporal de viento, de lluvia, se producen fuertes vientos y además estos temporales producen inundaciones o pueden provocar aluviones. Y la sequía, ausencia o deficiencia prolongada de lluvia que afecta a la vida animal, vegetal en la región y reduce peligrosamente el abastecimiento de los alimentos. Esto está ocurriendo lamentablemente en Chile, en la zona central, centro-sur de nuestro país, donde en los inviernos han estado muy secos, no ha llovido, por lo tanto hay una sequía extrema, los ríos han disminuido su caudal y por lo tanto no hay agua ni para la población, o muy poca, y menos hay agua para el riego, por ende lo que está en peligro es el abastecimiento para el agua, para el riego, la agricultura. Entonces tenemos, según la ONEMI, se espera que a partir de este lunes y hasta el miércoles se produzcan lluvias en la zona precordillerana, en la cordillera de la región de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta. Esto puede haber ocurrido, ¿no es cierto?, una noticia del verano, de hecho ahí está, el 11 de febrero del 2019. El invierno altiplánico, recuerdo que ya le dije que no era invierno, ha causado inundaciones, desbordes de río, hundimiento del suelo, las rutas además de corte
servicios básicos y se hace un llamado a tomar precauciones en la vivienda y evitar excursiones a las zonas montañosas, conducir con extrema precaución y alejarse de las quebradas. Esto, si ustedes recuerdan, el año pasado, en el verano, llovió mucho, de tal manera que los ríos, las quebradas se activaron, trajeron agua, provocaron inundaciones, corte de camino. Ya vamos a ver algunas noticias con respecto a eso. 17.000 personas se quedaron sin energía eléctrica en la zona norte de Chiloé, en la región de los lagos, producto del intenso temporal de viento y lluvia que afecta a la zona, con rancha de viento que alcanza los 100 kilómetros. O sea, 100 kilómetros, eso es muy fuerte esos vientos. ¿Y eso qué hizo? Voló techumbre, cortó los cables, etc. Por lo tanto, la gente se quedó sin energía. Desde hace 10 años, una mega sequía ha afectado a Chile. Esto ha significado que los caudales de los ríos disminuyan y existan menos precipitaciones de las que requiere nuestro país. Lo anterior ha ocasionado diversos problemas, especialmente en la agricultura, que precisa indispensablemente del recurso hídrico. Entonces tenemos un problema de lluvias en el verano, fuertes vientos y lluvia en Chiloé y la sequía. ¿Estamos entendiendo? Perfecto. Entonces, veamos. Si ustedes se fijan, ¿no es cierto? Ahí es una foto, es una marejada. Y esto es una fuerte lluvia en la región de Copiapó. Esto es lo que un aluvión que afectó toda esta zona, fija el barro y afectó a la ciudad. A partir de los esquemas de tu experiencia, ¿qué riesgo hidrometeorológico están presentes en la localidad donde vive? Eso ya lo expliqué, lo dije, así que por lo menos creo que tienen que haberse quedado clarito. Si no, retroceden el video y lo van a encontrar. ¿Cómo han reaccionado frente a la concurrencia de estos fenómenos? ¿Qué podría cambiar para estar más informados y preparados? ¿Qué es lo que hay que cambiar? ¿Ya? Lamentablemente, mucha gente en las quebradas secas ha construido casas y eso ha deteriorado, ¿no es cierto?, ha provocado que un deterioro de todas sus viviendas cuando suben estos ríos. ¿A qué riesgo natural se refiere cada una de las fuentes de esta página? ¿Cuáles son sus efectos? Lo anterior que vimos, ¿ya? Y cuáles son sus efectos, qué produce, cuáles son sus efectos. Investiguen qué medidas se pueden aplicar para prevenir el desastre asociado a los riesgos mencionados en estas fuentes. ¿Se entendió? Perfecto. Les voy a mostrar unas 3 fotografías, ¿ya?, en que vamos a hablar acerca de lo que ocurrió el 2009 aquí en Arica. Si ustedes miran, el diario La Estrella decía, camino y puentes cortados, lluvias estivales, se fija, lluvias de verano, dejaron a Arica aislada por tierra, se cortaron los caminos, mire cómo está, ¿ya? Vehículos quedaron detenidos en Cuya, gobierno anuncia badenes, eso significa pasos para bypass, nueva estructura para poder pasar al sur, porque nosotros quedamos aislados por carretera hacia el sur del país, mire cómo está el camino, ¿ya? Viajeros no pudieron salir de la ciudad. Si ustedes se fijan, aquí hay algunas razones para poder responder las preguntas. Veamos otra fotografía. Mire, esto era lo que ocurrió. Bajó el río Hacha y así quedó. Esto era donde estaba el campamento Coraceros. Mire, fíjense. Ahí está el campamento. ¿Qué ocurrió? Bajó el río Hacha. Mire cómo está. ¿Se entendió? Perfecto. Espero que hayan entendido, que a ella les sirva lo que le estoy explicando y nos estamos viendo la próxima semana. Pero a pesar de la cuarentena, quedémonos en casa. Es la mejor forma de cuidarnos, es la mejor forma de cuidar y protegernos entre todos. Nos vemos la próxima semana, chiquillos.